Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos y chicas de Zoología 1. Quiero comentarles hoy algo sencillo, algunos puntos importantes, me parece, comentarios respecto de los parásitos. Como ven, este es otro tema que por sí mismo pudiera ser un curso o más bien muchos cursos, pero bueno, vamos a ver un poquito más sobre los parásitos. Quiero tomar como referencia este artículo de los helmintos parásitos de una especie, perdón, de una familia muy importante en México, que son los aterínidos, familia Aterinidae, orden Ateriniformes, y que son pues endémicos del centro de México. Ahí está el pescado blanco, los charales. Es un estudio de sus helmintos parásitos, como pueden observar. Aquí hay algunas cosas interesantes. Dice, se recolectaron 270 peces pertenecientes a 7 especies. Y se han reportado en general 32 especies de helmintos que infectan a los peces de esta familia aquí en México. 10 digenios, 13 céstodos, un acantocéfalo y 8 nemátodos. Esto me pareció importante comentarlos porque, pues ven, ya han tenido una experiencia con la búsqueda de parásitos y no es algo sencillo. Se tienen que estar colectando un número importante, y estas 32 no son solamente los de estos 270, sino son los que están reportadas para esas familias, ¿no? Y nos damos una idea de, bueno, qué tan importantes son los grupos como parásitos de, al menos de esta familia de peces. Si cambiáramos la familia de peces, pues serían otros grupos, y si cambiáramos hacia los vertebrados, pues serían otras las proporciones. Pero aquí los más importantes son los céstodos, ¿no? Los digenios le siguen, ¿no? Los acantocéfalos, un grupo que apenas vamos a ver, y los nemátodos. Bueno, o nemátodos no se quedan muy atrás, así que son grupos importantes. Por supuesto, estamos hablando de helmintos, de gusanos. Habrá que estar pensando que habrá otros parásitos, por supuesto, que no entran en los helmintos y que también son muy importantes: bacterias, hongos, virus, protozoarios, etcétera. Bueno, hay algunas cuestiones entonces interesantes. Dice, 270 aterínidos. Bueno, de 6 lagos. Ok. Y luego dice que se colectaron 30 individuos de cada una de las 7 especies. Ya no me salió la cuenta. Yo creo que debe decir al menos 30 individuos de las 7 especies. Para tener bien representada una población de parásitos, se ha tenido como un número mínimo el 30 individuos. Eso es algo importante, ¿no? Si sacamos un individuo, si sacamos dos y muestramos solamente tres, pues la probabilidad de que encontremos a las especies, pues sería difícil. Me refiero, la probabilidad de encontrar a todas o a la mayoría de las especies que forman parte de la helmintofauna de esa especie, pues estaría muy difícil con 3 o 4 individuos. Cuando menos deben de ser 30 individuos. Y sucede que en todas las comunidades biológicas, todas, no conozco alguna excepción, eh, muchas especies son muy, pues, perdón, algunas especies son frecuentes y abundantes, solamente algunas. Y luego muchas especies llegan a ser raras. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que con 30 individuos estamos teniendo la seguridad de estar colectando las especies frecuentes y abundantes, de estar observando las especies más frecuentes y abundantes y algunas de las raras. Pero las raras pues son poco frecuentes y poco abundantes, así que a lo mejor por azar en esos 30 individuos que colectamos pues no van a salir, no vamos a observar todas las especies raras, que son la mayoría de las especies en todas las comunidades.
Entonces, pues esto nos está asegurando, esos 30 individuos nos están asegurando que vamos a estar observando la mayoría de las especies frecuentes, abundantes, algunas raras y bueno, pues ya con eso estaríamos pues dándonos por bien servidos porque colectar o registrar toda la comunidad de parásitos es algo casi impensable. Es decir, tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande para hacerlo, tener una lista completísima y pues eso no sucede fácilmente. Definitivamente no sucede. Bueno, entonces eso ya es un punto interesante, creo yo. Fíjense, en esos 270 peces se colectaron 11.653 especímenes, individuos del Mintus. Son muchos individuos. Pero estoy seguro, porque no lo dice este artículo, no está una tabla que nos deje claro eso, pero estoy seguro, apostaría una coca y una hamburguesa, que la mayoría de esos 11.653 especímenes se observaron en algunos pocos peces. Es decir, que hay algunos peces que están muy parasitados, ¿sí? Y otros que en general, pues la cantidad de especímenes son menos. Eso es lo que yo apostaría. Pero bueno, no creo definitivamente que esos 11.653 especies estuvieran homogéneamente repartidos en las 270 individuos. Eso definitivamente no va a suceder. Y yo creo que más bien estaban concentrados en pocos individuos. Bueno, ahora, pues es azaroso pues colectar un individuo con muchos eh, parásitos, pues en cierta forma sí, ¿verdad? Pero un individuo con muchos parásitos también tiene muchas oportunidades de morir antes que lo colectemos. Por supuesto, por los mismos daños que causan los parásitos, porque se lo come otro individuo, porque el pobre ya no puede ni nadar, ni escapar, ni esconderse, ni cosas por el estilo. Los parásitos, por cierto, es otro tema interesante, cambian el comportamiento de sus hospederos. Ese es un punto muy interesante. Los propios céstodos, se cuenta, se dice, dicen algunos libros que tienen cambios conductuales en el propio humano. Para la solitaria Taenia solium, que parasita al hombre, se mencionan en libros de medicina que causa insomnio y terrores nocturnos, un tipo especial de pesadilla, eh, pero bueno, eso en el caso del humano. Desconozco, tal vez sea que no estoy metido pues mucho en ese tema, pero desconozco otros ejemplos en humanos. Pero hay varios ejemplos también en otras especies en donde los parásitos realmente están cambiando el comportamiento. Creo que comentamos para algún protozoario que cambia el comportamiento de los ratones que infecta, de manera que se vuelven muy valentones o pierden el miedo o vayan a saber qué pasa por su cabeza, pero son más fácilmente depredados por su siguiente hospedero del parásito. Y eso es a lo que me refiero por cambios de comportamiento. Muy bien, entonces, eh, de estos 11.000, en esas 7 especies de aterínidos, se encontraron 14 taxa. 14 de las, vamos a ver, ya se me olvidó, 32 especies que infectan a esa familia. ¿Sí? Aquí encontraron 14. Luego dice, 10 de esas 14 especies estaban representadas por estados larvarios. Por ejemplo, las metacercarias, que son estados larvarios. Y principalmente estaban en la cavidad del cuerpo,
en el hígado, en los mesenterios. Eso, pues por el grupo en que fue frecuente, ¿verdad? Eh, Dice, 11 de esos registros de hospederos son nuevos, es decir, que no se había estado reconociendo, reportando que esa especie estaba o está parasitada por alguno de esos parásitos. Eso nos da una idea del grado de conocimiento o de desconocimiento de lo que hay en cuanto a parásitos. Definitivamente, como muchos otros temas, es un punto pues que falta de mucho estudio. Los parásitos, bueno, pues estarán muy estudiados en algunas especies veterinarias, eh, en algunas especies también eh, salvajes, pero en la generalidad de las especies nativas o salvajes, pues simplemente no hay muchos estudios, ¿no? Y luego dice que el rango geográfico de 9 especies se expande, más bien el conocimiento de ese rango geográfico para 9 especies se expande, ¿sí? Por ejemplo, y aquí hay un punto interesante, está el Botrocéphalos aquilognati, un céstodo introducido, un céstodo que ese sí está ampliando su distribución, ¿sí? Eh, Simplemente porque pues tiene apenas algunos años en México y ya está pues bastante expandido. En ese sentido, comentarles que es distinto hablar de una especie introducida, simplemente una especie que llega a un lugar diferente de su distribución original, a una especie invasora. Y una especie invasora pues tiene la capacidad de ir dispersándose del punto original a donde llegó, ampliando entonces su rango de distribución y también ampliando sus poblaciones, y en este caso de los parásitos, ampliando las especies que puede estar parasitando. Y este es el caso de Botryocephalus, que empieza por las carpas o llegó con las carpas y está, como vamos a ver más adelante, en una cantidad de especies nativas, pues muy interesante. Y ya habíamos dicho que esta condición de ser un parásito generalista, pues está facilitando que sea un parásito invasor. Seguimos. Precisamente aquí hablan de un nemátodo y de Botryocephalus aquilognati, que son especies introducidas, son parásitos intestinales y que tienen pues poca especificidad de sus hospederos. Su presencia en los aterínidos de México, de la parte centro de México, se debe a la introducción de carpas para la acuacultura. Ya habíamos estado comentando de eso. Aquí hay una tabla de las especies de peces, de aterínidos y de las especies de sus parásitos. Como ustedes pueden observar, Botryocephalus aquilognati está en muchas de estas especies. Posiblemente, claro, en alguna de estas especies donde no está marcada, también se encuentra, pero está en proporciones menores, ¿sí? Posiblemente, y entonces pues no ha sido, no se ha tenido la suerte, por decirlo así, de tener un individuo con alguna parásito, pero bueno, pues también es posible que en esa especie, por alguna condición particular, no se encuentre. Bueno, también pueden observar que hay algunas especies, por ejemplo este Quirostoma jordani, ¿qué de parásitos tiene? ¡Qué barbaridad! No sé qué tendrá esa especie, pero algo ha de tener y tiene muchos, muchos parásitos. Hay especies, por otro lado, pues que tal vez alguna
Algún parásito es el que se les ha reportado, como el que estábamos mencionando aquí, que tampoco se encontró botrocéfalos. Algo ha de tener esa especie en su interior o en su hábitat, en su ambiente, que tiene entonces pocos parásitos. Bueno, otro comentario que es interesante, bueno, al menos, no, es importante en el conocimiento de los parásitos y es interesante para mí, espero que para ustedes también, es que una comunidad sana, una comunidad, un ecosistema sano, hablando de todos sus componentes, una comunidad sana de peces, que se debe pues también a una comunidad de fitoplancton, de plantas, de zooplancton, también sana, etcétera. Un ecosistema sano eh, tiene una diversidad alta de especies de parásitos. Es decir, que una diversidad, un número de especies alto está relacionado con comunidades sanas y pudiera parecer al contrario, que en comunidades que estuvieran sanas, pues el número de parásitos sería como especies, pues, como número de especies, sería reducido. Y no es así. Sucede más bien que en las comunidades que están alteradas, pues hay algunos de estos parásitos que pueden abundar, que pueden sobreabundar y que entonces, bueno, pues están causando un mayor daño a las poblaciones. Mientras que una diversidad alta, pues en ocasiones también se traduce, y una condición sana pues de las comunidades, se traduce en que no hay parásitos en general que estén siendo muy abundantes en las poblaciones, en las comunidades, y que su efecto negativo pues sea reducido. Bien, otro comentario importante es, ya que estoy hablando de los daños, es que el Botrocephalus aquilognati está parasitando a estos peces. Bueno, fíjense, algunos de estas especies son charales, unos charalitos pequeños, ustedes conocen en general, creo, un charal, y cuando el Botrocephalus aquilognati puede tener la mitad de su longitud del pez, o tal vez hasta más. He observado algunos aterínidos en donde pues tal vez el parásito que estaba adentro estaba más grande que el mismo, ¿no? Y eso incluye que el intestino definitivamente estaba bastante lleno por el parásito y se puede suponer que hay un daño bastante importante para ese individuo. Ahora, en los daños que hay del parásito al hospedero, pues no siempre significan la muerte, más bien pocas veces debe hacer eso el parásito porque si no se queda sin su hospedero. Hay ocasiones fuera de control en donde pues sí sucede eso y los parásitos pueden estar pues controlando a otras poblaciones. De hecho es una de las teorías que eh, relativamente hace poco tiempo eh, se dan para explicar cómo es que las poblaciones están teniendo un control de sus abundancias. Es decir, en una comunidad de peces, pues cómo es que una especie fulanita es la dominante y hay otras que son medianamente abundantes y hay otras que son raras, ¿no? Se ha pues mencionado que la competencia, que los recursos, que si sobrelapan los nichos, etcétera, etcétera. Pero una de las ideas que se han manejado últimamente, y no lo digo por los chinos, sino hace pocas décadas, es que los parásitos están teniendo una cuestión fundamental en el control de las poblaciones. Bueno, no, mejor no tocamos mucho ese tema. Luego, los daños que está causando, por ejemplo, Botrocephalus, entonces no solamente es que los mate, sino que reduzcan su capacidad
de sobrevivencia. Bueno, eso tiene que ver un poquito con la muerte, pero me refiero a que un pez, pues que esté parasitado por alguna condición de que no se puede mover tanto, de que pierde capacidades, pues es más fácilmente depredado. Así que el pez parasitado, pues no lo mató el parásito directamente, sino que bueno, pues su sobrevivencia, pues tiene una reducción por alguna circunstancia como la depredación. Eso puede suceder. Hubo en alguna ocasión, yo no me he dedicado a los parásitos, quien se dedica a eso es mi hermano, pero pues alguna vez trabajamos juntos, alguna vez nos hablamos. Ah, no es cierto, es broma. Pero bueno, el punto es que alguna vez estuvimos con los peces, los parásitos, y llegamos de Amealco con no sé, unos 10, 15 ciprínidos muy bonitos, carpitas, pero nativas. Y resulta que algunos, dos o tres, tenían lerneas, que ya conocen las lerneas, algunos ya las conocieron, directamente me refiero, si no, pues búsquenlas por favor. Son unos crustáceos a manera de gusanos, bastante feos diría yo, porque se pegan, se anclan al pez y pudieran imaginarse, no sé, que un parásito en proporción a nuestro cuerpo, más o menos como de medio metro, estuviera ahí pegado en nuestras tripas o no sé en dónde, este, y no lo pudiéramos quitar. Bueno, pues así estaban esos pobres peces. Y a lo que voy es que esos peces los colocamos en una pecera, les pusimos un cristal, ¿verdad?, arriba, todo eso con sus cuidados necesarios para pues que sobrevivan. Queríamos hacer un acuario con peces nativos. Y bueno, el punto fue que aunque le habíamos puesto un cristal en la parte superior, por ahí quedó un huequito. Y estos peces, pues bastante abusados, saltaron. Y eso que no tenían pues el nivel del agua muy cercano a la orilla de la pecera. No sé, era una pecera grande, así que habría unos 15, 20 centímetros entre el nivel del agua y el nivel más alto, el vidrio pues de la pecera. Y aparte estaba el vidrio tapando, pues brincaron. Cuando llegamos al día siguiente, pues había, no sé, 10, 12 peces ahí en el piso, obviamente muertos. Y los peces con lernea eran los que sobrevivieron. Y eso nos da idea de que pues tenían reducidas sus capacidades de brincar y pues bueno, ahí se quedaron. Pero no solamente entonces están reduciendo su capacidad de poder sobrevivir, sino también están reduciendo su fecundidad, ¿no? Y eso no hay muchos estudios, pero sí hay varios que lo pueden estar comprobando. Y entonces un pez, aunque sobreviva, pues se va a reproducir menos, y eso por supuesto va a estar afectando a las poblaciones. No hay un estudio que esté realmente midiendo con datos duros el efecto que Botryocephalus aquilognati ha hecho en las especies nativas de peces mexicanos. No lo hay. Tampoco hay datos, por ejemplo, de, bueno, cuáles eran las poblaciones hace tiempo de estos peces. Sí se sabe que han reducido esas poblaciones, pero ¿cuánto por Botryocephalus? No lo sé, nadie lo sabe. ¿Y cuánto por otras condiciones ambientales como la contaminación y demás, ¿no? Cómo hacer un experimento con estos pececitos de por sí difíciles, varios de ellos de mantener en cautiverio, y luego ponerles el Botryocephalus y luego ver qué pasa con ellos, no es algo sencillo. Pero bueno, pues ahí está otro de los muchos puntos a llenar en el desconocimiento de todo esto, ¿verdad? Pero ahí está, como un ejemplo, Botryocephalus aquilognati, este, que ha sido, déjame ver, no, ya tiene muchos años, qué barbaridad.
casi 50 años invasor en México, entre 40 y 50 años invasor en México. Por cierto que aunque las carpas se introdujeron en México eh, por ahí de 1965, hasta 1981 es que se hizo el primer registro de botrocéfalos aquí en Lognati, ¿sí? Mucho tiempo después. Ya para ese entonces ya se había dispersado, vayan a saber en cuántos sitios de esas, de nuestro México. Hay que ver, sí, que las carpas que trajeron acá a México en 1965 son unas carpas, las- casi las mamás de todas las carpas. Y bueno, pues como organismos muy grandes, pues estaban muy felices con sus parásitos ahí en la panza y pues no se dieron cuenta. Pero bueno, así que ya están ahora, dice algunos datos, en más de 49 especies nativas que se ha registrado. Bien, acantocéfalos. ¿Sí? Eh, Vean ustedes, es como simplemente otro ejemplo. Tiene otro rango de especies en los cuales se encuentra. Seguramente que en otras especies pues simplemente no puede lograr eh, sobrevivir, parasitarlas. Hay especificidad de esta acantocéfalo algunas especies, eso pienso yo, porque como vamos a ver, y tengo que apurarme, por cierto, ya vi el reloj, como vamos a ver un poco adelante, pues su ciclo de vida pues, puede estar parasitando a otros muchas especies. Pero bueno, continuemos. Aquí vean botrocéfalos aquilonati y aquí están diferentes sitios, diferentes presas y pasamos a hablar precisamente de la distribución, de cómo amplían su distribución. Bueno, Botriocephalus es fácil de explicar, porque Botriocephalus pues está en carpas que se utilizaron para la acuacultura y hubo un momento de México en donde la política gubernamental era pues dar proteínas a la gente del campo, o proteínas baratas, y dijeron echen peces por todos lados, entre ellos muchas carpas, y pues la idea en general era buena, ¿no? Porque pues muchos peces significaba que la gente del campo pudiera sacar su caña de pescar casi casi o su anzuelo y pues poder estar ahí proveyéndose de alguna proteína. Sin embargo, bueno, pues ya vemos que eso para la fauna nativa no ha sido muy bueno porque introducen parásitos. Este es un ejemplo, pero todas las especies introducidas tienen el potencial también de introducir parásitos que pueden ser también invasores para otras especies, como es este caso, ¿no? Eh, bueno, y así que, bueno, pues Botrocephalus está en muchos sitios, pues porque simplemente las carpas se sembraron en muchos sitios y el hombre, pues lo ha colocado en muchos sitios. Así que el principal colaborador de Botrocephalus en su dispersión, pues es el humano. Sin embargo, pues hay otros con que no han sucedido lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Centrocestus formosanus también es un parásito introducido, igual que Botrocephalus, pero no ha tenido el mismo éxito. El éxito de una especie invasora, la verdad es de que está ligado a varios aspectos conocidos, pero hay otros que simple y llanamente pues no se conocen y bueno, pues no todas las especies tienen el mismo eh, éxito en su invasión. Y aunque está Centrocestus, pues no está en todos lados, aunque está en las carpas también, y las carpas se han sembrado en los mismos lugares que Botrocephalus, pues no está presente de la misma manera ni en las especies ni en los sitios. Así que pues hay varios factores de la misma especie y varios factores del sitio en donde se llega a introducir para que una especie se pueda hacer invasora o no. Bueno, creo que ya. Así que pasamos a comentarles sobre ciclos de vida y su distribución. Por ejemplo, muchachos,
Este es el caso de un digenio, del ciclo de vida de un digenio, y aquí el pececito, que no es un aterínido, pero bueno, el pececito está parasitado por una etapa larvaria del digenio que son las metacercarias. ¿Sí? Y la metacercaria que está en este pececito, pues está esperando que un ave se coma al pez para que aquí esté el parásito adulto. Así que este pez puede tener cambios de comportamiento, debilidad, se atonta, se queda en la superficie, etcétera. Muchos factores que eh, hacen que sea más fácil que sea depredado por las aves y eso favorece, por supuesto, al parásito. Luego, de este individuo, una ave, pues puede, por supuesto, estar volando entre varios cuerpos de agua. Las aves acuáticas de manera natural utilizan varios cuerpos de agua y entonces pues está diseminando con sus huevecillos, con sus heces, pues al parásito. Así que un digenio de este tipo pues pudiera estar presente en muchos sitios, sí. Sin embargo, pues muestran una cierta especificidad a las especies y esto hace que ese parásito pues no esté en toditita los peces de todos los lados, porque sería fácil según su facilidad de distribución, ¿no? Pero pues son especies más o menos específicas y entonces pues eso no sucede. No sucede que esté en muchas especies y en muchos sitios. Bueno, está el Miracidium. Ese Miracidium es de vida libre, no es parásito. Y luego ese miracidio se introduce en un caracol, que es un caracol acuático, no terrestre. Los caracoles terrestres sí tienen parásitos, pero bueno, no de los organismos acuáticos. Serán de otros. Será tal vez de un mapache, ¿no? Que anda ahí comiendo muchas cosas. Pues sí, tendrán otros, ¿sí? Y no son infectados por miracidios, porque de este tipo, pues. Porque este miracidio, pues es libre nadador y pues está difícil que encuentre aquí a otro, a un caracol en tierra. Y entonces, bueno, pues esas son otras estrategias, otros ciclos de vida. Y entonces de aquí salen cercarias, ¿sí? Las cercarias que son de vida libre también y que pues están buscando a un pez para meterse y así continuar el ciclo. El punto es que este individuo está participando en la distribución del parásito y este también, porque donde no hay igual las especies de caracoles, pues no hay los parásitos, ¿sí? Pero, pues en general, este miracidio es bastante generalista para estar entrando a muchos caracoles, así que bueno, pues eso no nos ayuda mucho y entonces pues muchos caracoles pueden ser hospederos del esporocisto después de que este miracidio ya entró. Y bueno, así que, pero bueno, si se controla al caracol, pues puede controlarse también al ciclo, ¿no? Bien, eso en la cuestión de los digenios. En este caso es el céstodo. Aquí está el céstodo en la pancita del pez. Salen los proglótidos, salen los huevecillos. Aquí hay una estructura que se denomina el coracidio. Y este coracidio va a ser comido por un crustáceo planctónico. En este caso es un copépodo, tiene sus antenas y todo. Y este copépodo va a ser un hospedero intermediario, ¿sí? Que tiene una forma larvaria que en este caso se llama el procercoide. Bueno, eh, en la Taenia solium es un cisticerco, bueno, en este caso es un procercoide, pero el punto a lo que voy es de que este escopépodo es un individuo bastante frecuente en el zooplancton, así que pues pudiera estar siendo comido por muchos peces y pudiera parasitar muchos peces y en general es lo que sucede. Y los aterínidos son peces chiquitos que se alimentan mucho de zooplancton y bueno, pues por eso en esta familia pues hay muchas especies parasitadas
por el Botrocephalus aquilognati. Si la especie no es zooplanctófaga, sino que se alimenta de gusanos del fondo, pues evidentemente va a ser más difícil que esté parasitada por un Botrocephalus aquilognati y sería prácticamente raro, accidental, el encontrar un Botrocephalus aquilognati en uno de esos peces, ¿no? Andaba comiendo otra cosa, accidentalmente se comió ahí un copépodo y pues ya tiene el parásito, ¿verdad? Pero eso para los aterínidos no es así, porque ellos comen zooplancton y entonces son de los más afectados. Pero, ¿cómo se distribuye? Se pudiera distribuir este parásito de un sitio a otro. Me atrevo, y ese sí es de mi, como dicen, de mi ronco pecho, a decir que las aves acuáticas pudieran contribuir porque entre sus plumas se ha visto pueden estar transportando copépodos. Y entonces si ese copépodo está llevando una fase larvaria del céstodo, pues ahí ya lo transportó a otro sitio. Pero no está eso reportado y es solamente una idea loca mía. Bueno, caray, aquí me quedó corta mi ventana, pero bueno. Esto es un acantocéfalo, lo menciono rápido, después lo vamos a ver. Está parasitando peces, aquí nada más ven la mitad. Salen los huevitos. Está otro crustáceo zooplanctónico, del zooplancton, con otras fases larvarias y es un asunto similar. Bueno, lo quise poner, aquí están los gusanos que después vamos a ver. Y pues eso es todo, también se me acabó el tiempo. Solamente hagan el apunte y estudien mucho. Nos vemos, chicos. Ahora sí, literalmente nos vemos porque en examen nos vamos a ver. Bye.